El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Él está en su trono. Salmo de David, acerca de cuando huía de su hijo Absalón. Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen: Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10.000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos. Destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Amén. Levantemos nuestras voces, adoremos al Señor, proclamemos su grandeza hoy. Adoremos todos
Y sí, Padre Santo, gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias por un día más de vida, Señor, que tú nos has regalado, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo somos a veces, Señor, tú nos amas aún así, Señor. Tú nos proteges y tú nos cuidas, Señor, incondicionalmente, Padre Santo. Gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones que tú nos regalas, Señor, que tú nos das, Señor, y que tú llenas en nuestras vidas, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, porque con estos tiempos que corren, Señor, tú nunca nos has abandonado, Señor. Al contrario, Padre Santo, nos has enseñado, Señor, que solo contigo podemos seguir, Señor, que solo por ti estamos vivos, Señor, y que es gracias a ti, Señor, que estamos bien, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo tu iglesia, Señor, que aunque no nos podamos ver, Señor, físicamente, Padre Santo, tú estás en cada una de las casas, Señor. Gracias porque cada domingo nos podemos seguir reuniendo, Señor, en comunión, Señor, no físicamente, Padre Santo, pero sí en nuestras casas, Señor, cada uno, Señor, y tú estás presente en todos y cada uno de ellos, Señor. Te pido que tú sigas bendiciendo, Señor, estos tiempos, Señor, en los que corren, Señor, en nuestras casas, Padre. Que pronto podamos vernos, Señor, podamos saludarnos, Señor, y podamos tener esa comunión, Señor, físicamente, Señor, que tanto también anhelamos, Señor, y Padre Santo, confiamos, Señor, en que todo esto pronto terminará, Señor, y nuevamente podremos estar juntos, Señor. Gracias, Padre Santo, una vez más por tu amor, Señor, por cómo eres con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad.
Si el mundo os aborrece, tened presente que antes que a vosotros me aborreció a mí. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a los suyos. Pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo os aborrece. Recordad lo que os dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las vuestras. Os tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Todo esto os he dicho para que no flaquee vuestra fe. Os expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que os mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y os digo esto para que cuando llegue ese día os acordéis de que ya os lo había advertido. Sin embargo, no os dije esto al principio, porque yo estaba con vosotros. Pues esta es, hermanos, la palabra de Dios que tenemos para este día. Se nos acaba de leer en el capítulo 15 de Juan, la última parte y la primera parte del capítulo 16. Venimos de escuchar al Señor Jesús mostrarnos las bendiciones maravillosas de permanecer en Él, de haber sido injertados en la vid verdadera que Él es. Pero como buen líder, honesto como ninguno más, el Señor Jesús nunca nos engañará, nunca nos engañaría, y por eso Él no se limita a decirnos solamente las cosas bonitas y maravillosas que tienen por ser cristiano, por ser su discípulo, sino que en todo momento ha hablado claro y nos ha hablado claro, sin escondernos la cara B, la otra cara, digamos, de la moneda, que es también posiblemente el sufrimiento que habrá por ser cristianos, posiblemente el odio que incluso suscitaremos por seguir permaneciendo en Cristo y seguir fieles a Cristo. Él no nos engaña, Él es honesto, no se limita a decirnos, como tantos y tantos líderes hacen hoy en día en muchos ámbitos, a decirnos lo que sencillamente queremos oír a fin de ganar nuestro favor o nuestro voto o nuestro aprecio. Jesús no nos esconde nada, y por eso en este texto que se nos ha leído podemos ver que necesitábamos escuchar y saber estas cosas que Jesús dice en él. Nos era muy necesario a nosotros hoy y a aquellos discípulos en aquel momento. Era muy necesario porque aunque no es agradable lo que este texto manifiesta, lo que Jesús aquí les está diciendo que les va a ocurrir a sus discípulos, es lo que necesitamos oír, nos guste o no nos guste, y todo por amor, para nuestra paz y para que nuestra fe esté bien fundamentada, bien armada. Fijaos, empezaba el capítulo 16 con estas palabras: todo esto os he dicho para que no flaquee vuestra fe. Y acabará la conversación con sus discípulos en este mismo capítulo 16. En el último versículo terminará esta conversación, como os decía: yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, confiad, ya he vencido al mundo. Sí, hermanos, Jesús nos anticipa la triste verdad de cómo el mundo mostrará su odio hacia la Iglesia, el porqué de ese odio y la respuesta de la Iglesia con el poder del Espíritu Santo ante quienes nos aborrecerán en este mundo. Y por eso también Juan se dispone a escribir este evangelio, a escribir esta parte de la conversación de Jesús con ellos antes de llegar a la cruz, porque lo que en esos momentos era un vaticinio, era una predicción de lo que iba a ocurrir cuando
el Evangelio de Juan es escrito, la Iglesia ya está sufriendo en sus carnes cada una de estas cosas que Jesús les había dicho que les ocurrirían. Ya estaba sufriendo el odio y la persecución, entre otras muchas maneras de expresar ese odio que el mundo tenía y tiene hacia la Iglesia. ¿De qué manera se expresaba ese odio? Según Jesús ya les predijo, ya les dijo que iba a ocurrir. Pues vemos en el texto que se nos ha leído que sufriremos persecución. Si a mí me han perseguido, versículo 20, también a vosotros os perseguirán. Lo hicieron con Jesús y lo estaban sufriendo los que recibieron, los primeros que leyeron este Evangelio de Juan, ya lo estaban sufriendo. Lo vemos en el libro de los Hechos, cómo esa persecución llega de tal manera que han de huir desde Jerusalén y marchar a otros muchos lugares. Lo vemos a lo largo de la historia de la Iglesia. Y hasta hace poco más de 40 años, así era también en nuestro propio país, por parte de religiosos y de políticos. Jesús nos dice lo que necesitamos oír y saber. Nos van a perseguir a causa del odio que tienen por el Señor y por su pueblo. Pero también les dijo que iban a sufrir la excomunión. Os expulsarán de las sinagogas. Capítulo 16, versículo 2. Y hermanos, para los judíos de aquel tiempo, el templo y la sinagoga eran sagrados en su diario vivir. En Hechos 2:46 vemos cómo los primeros cristianos, aparte de reunirse cada día en las casas, dice el texto bíblico que no dejaban de reunirse ni un solo día en el templo. Y privarles de ello sería una manera de mostrar su odio a Cristo y a sus seguidores. La propia Reforma protestante le costó la excomunión del catolicismo a uno de sus monjes por querer devolver a las Escrituras la fe y la gracia, la autoridad y relevancia que habían perdido durante la Edad Media. ¿Cuántos de nuestros mayores de esta misma Iglesia eran tenidos por herejes y a sus hijos no bautizados por el rito católico se les llamaba con desprecio moros? Jesús no se equivocaba. El mundo secular y aún el religioso iban a perseguir a la Iglesia y excomulgarles de sus filas. Y aún más, sigue diciendo Jesús que sufriremos incluso la muerte. Versículo 2 del capítulo 16, Hasta viene el día en que cualquiera que os mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Jesús sabía de qué estaba hablando. Él mismo estaba siendo e iba a terminar siendo víctima de cómo quienes en nombre de Dios le estaban siguiendo y persiguiendo hasta conseguir que los romanos decretaran la crucifixión para Jesús. Jesús sabía de qué estaba hablando y él mismo fue víctima de esto. Tenemos uno de los más conocidos exponentes de esto mismo, de gente que sirviendo a Dios acaba matando cristianos, en el apóstol Pablo, cuando todavía era aquel Saulo que perseguía a la Iglesia. Y más recientemente, la persecución hasta la muerte de católicos a protestantes, de protestantes y católicos a puritanos y anabaptistas, y la llamada Santa Inquisición, que también mató a muchos creyendo servir a Dios. Hoy, y esto es todavía más llamativo, siglo XXI, en muchos países de Asia y de África especialmente, se sigue matando a cristianos. Algunos lo hacen en nombre de su Dios o de su religión, otros por su filosofía y manera política de entender la vida. Pero así es, hoy, siglo XXI, hay muchos hermanos nuestros que son perseguidos hasta la muerte. Y en los países occidentales, la deriva ideológica que se está tomando en muchos políticos y medios de comunicación puede que no nos lleve a la muerte física de momento, pero cada vez más se quiere matar socialmente al cristianismo. Cada vez más, en nombre de otras filosofías, incluso algunos en nombre de sus dioses,
intentan arrinconar y matar al cristianismo. ¿Y por qué este odio? ¿Por qué el mundo nos tiene que aborrecer? Pues en primer lugar, por una cuestión de lógica. Jesús, versículo 18, dice: tened presente que antes que a vosotros me aborrecieron a mí. Versículo 20, recordad lo que os dije, ningún siervo es más que su Señor. Y así es, si le ocurrió a Jesús, ¿qué no iba a ocurrirle a aquellos que seguiríamos sus enseñanzas, la estela de su vida y de todo lo que Él vino a hacer y a ser entre nosotros? Jesús fue azotado, insultado, maltratado y finalmente crucificado. Así lo describía el profeta en el capítulo 53, 3 y 7. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Por eso, hermanos, si esto es lo que pasó con Jesús, no podemos ignorar ni nos debe extrañar que, como dice Pablo en Romanos 8:36, usando palabras del Salmo 44, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Así es, nos odian, porque primero lo odiaron a Él y ahora a todos los que a Él le seguimos y fielmente permanecemos en Él. Pero también nos aborrecen porque, habiendo sido del mundo, cada uno de nosotros, Cristo nos ha dado una nueva identidad y una nueva visión en Él. Versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a los suyos. Pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Nada molesta más a un grupo de delincuentes que aquel del grupo que no quiere delinquir. Nada molesta más en cualquier banda. Pero es que quienes más sufren esto hoy en día incluso son los chavales que saben muy bien que como quieras ser aceptado por el grupo, más vale que hagas las mismas fechorías que el grupo. Porque si no te señalan, te hacen bullying, como se dice ahora, y te apartan de ellos. Así nos hacen bullying a nosotros, porque hemos salido de este mundo y ya no somos más de él, y eso el mundo no lo tolera. El mundo hoy se caracteriza por la exaltación del individualismo y el humanismo. La visión cristiana de la vida, el matrimonio, la familia y del cristocentrismo como la mejor alternativa social y única, eterna, provoca el odio de muchos y la persecución social, mediática y hasta judicial de quienes así pensamos y actuamos como cristianos. Porque ya no somos del mundo, porque Cristo nos sacó de este mundo y nos ha dado una nueva identidad, y eso al mundo le molesta. Y la causa espiritual más profunda de ese odio, de ese aborrecer a los cristianos, es por el desconocimiento que tienen de Dios. Os tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Versículo 21. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Capítulo 16, versículo 3. Parece increíble que Jesús tenga que decir esto de los judíos, con toda su historia plagada de las obras poderosas de Dios. Pero no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Y sabían mucho aquellos judíos de Dios, pero es evidente que no le conocían, porque ni siquiera en Cristo le reconocían. Y ese era el gran problema de aquellos judíos con los que Jesús convivió. Y hoy la historia se repite. Pues en un país como el nuestro, históricamente llamado cristiano, Jesús y el Dios de la Biblia son verdaderos desconocidos. Y lo que es aún peor, tergiversados por muchos. Pero como afirma el Señor Jesús, y esto ha de quedar muy claro, ese desconocimiento está injustificado. No tienen excusa. Versículos 22 al 24.
si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables del pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Estas palabras tienen sus primeros destinatarios en aquel Israel que tuvo delante de sus narices la predicación sabia y poderosa de Jesús, del Hijo de Dios, y aún los milagros poderosos y señales poderosas de su autoridad y su divinidad. Esto les hacía aún más culpables de su pecado, porque como Jesús afirma, no tienen excusa. Y así lo expresó él mismo en otra ocasión narrada por el apóstol Mateo, capítulo 11, versos 20 al 22. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de vosotros, y hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. No tenían excusa. Pero con todo, el que Jesús advirtiese de todo esto a sus discípulos debía fortalecer la fe de ellos al ver en todo este odio el cumplimiento de lo que estaba profetizado. Versículo 25, pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo, como lo afirma proféticamente el Salmo 35 y el Salmo 69. Lamentablemente, a lo largo de la historia y aún hoy, no es diferente la situación de pecado en la que viven muchos que han escuchado del Evangelio, incluso han visto milagros de Dios y aún así lo rechazan, como rechazan y hasta persiguen a su iglesia, muchos de ellos. Pero como Jesús dijo de aquellos judíos y el apóstol Pablo del resto de personas que le rechazan y hasta le odian, no tienen excusa. Romanos 1, 19, 23. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal y otros seres creados. Y ante esta realidad, hermanos, que nos toca vivir, ese aborrecernos, ese perseguirnos, ese odiarnos y las razones por las que lo hacen y lo siguen haciendo, ¿qué se espera de los discípulos de Jesús? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué se esperaba de ellos que recibieron este mensaje de Jesús directamente y hoy de nosotros que somos sus discípulos? El versículo 20, Jesús aprovecha para abrir una puerta a la esperanza. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero sigue diciendo, si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las vuestras. No todo está perdido. Y por eso Dios hará su parte y nosotros, los cristianos, deberemos hacer la nuestra, tal como lo expresa el Señor Jesús en este mismo relato, versículos 26 y 27. Cuando venga el Consolador, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio.
Ahí está, hermanos, el trabajo en equipo entre el testimonio que el Espíritu Santo provee a todo aquel que de corazón busca a Dios y la predicación del Evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y unido al testimonio arriesgado pero valiente de los discípulos de Cristo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo, dice Pablo a Timoteo y hoy el Espíritu a su iglesia. Pero quiero destacar lo que Jesús dice de aquellos que podrán dar testimonio de Él. Versículo 27, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí Jesús define lo que es un testigo, alguien que ha estado con Él. Literalmente, esto solo se puede referir a aquellos que caminaron con Él en aquel tiempo. Pero hoy, por el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de las Escrituras y una relación íntima con Él, todos los que permanecemos en Él podemos y debemos ser testigos de su amor, de su gracia, de su poder y de sus palabras. Por tanto, iglesia, oremos ante esta realidad que Jesús nos previno que ocurriría. Oremos como oró aquella iglesia ante las amenazas por seguir y predicar a Cristo. Hechos 4, 29, 31 dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Oremos así, hermanos, porque después de haber orado, dice el texto bíblico, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Testigos que oran como aquella iglesia oró cuando fue perseguida y que tuvo la valentía de seguir predicando el Evangelio y ver cómo el Señor, a pesar de la persecución y del odio del mundo, seguía añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Es inevitable el odio del mundo por todas las razones que ya hemos visto. Odio que se expresará de múltiples maneras, como Jesús dijo, y la historia nos demuestra. Pero recuerda, iglesia, recuerda esto. Mateo 5, 10, 12. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos seréis cuando por mi causa la gente os insulte, os persiga y levante contra vosotros toda clase de calumnias. Alegraos, llenaos de júbilo, porque os espera una gran recompensa en el cielo. Recuerda, iglesia, Romanos 8, 33, 37. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amada iglesia, no dejes que te callen para que escondas tu testimonio de Cristo. Si a mí me han perseguido, dijo Jesús, también a vosotros os perseguirán. Pero si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las vuestras. Hagamos pues nuestra aquella oración que hemos leído en el libro de los Hechos y afirmemos con fe y valentía lo que dice un precioso himno. El odio del mundo por él sufriré. Pesada la carga sin duda será, mas sé que su gracia no me ha de faltar. A Cristo hasta el fin serviré. Servir a Jesús, servirle con fe, qué paga tan rica tendré. No importa que sufra, sufrió Él por mí. Sirviendo a Jesús, soy feliz. Oramos. Sí, Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos hablaste claro desde el principio. Nunca nos has engañado. Nos mostraste las muchas bendiciones de seguirte, pero también nos mostraste cómo a ti te persiguieron y hasta te mataron por ser quien eras y decir lo que decías.
Y Señor, gracias por avisarnos de que así también sería con nosotros. Pero también gracias por darnos la valentía y el poder que vienen de ti para seguir dando testimonio de ti, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu iglesia sea levantada con poder, con valentía, Señor, ante cualquier amenaza de cualquier tipo, Señor. En todo lugar donde es perseguida hasta la muerte y aún en nuestro medio, donde no se nos persigue hasta la muerte, pero nos quieren callar, nos quieren arrinconar, Señor. No lo permitas, Padre. No lo permitas, Señor. Danos esa valentía que te pidió aquella primera iglesia también a nosotros para predicar el Evangelio de Jesucristo y para mostrarnos fieles a todas tus enseñanzas, a todos tus mandamientos de amor. Amor a ti, Padre, y amor al prójimo. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia valiente y vivir como lo que somos en Cristo, más que vencedores. Ayúdanos, Señor, porque en el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Y amén. Querida iglesia, recuerda a hombres como Daniel, a quien Dios libró de los leones y lo convirtió ante sus enemigos en más que vencedor, como tú y yo lo somos por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el siguiente vídeo te muestra, para que tu valentía no falte, para que nuestro testimonio no falte, para que nada nos acobarde, sino que como aquel Daniel venció su miedo ante los leones y de alguna manera humilló a sus enemigos, también nosotros, que somos más que vencedores en Cristo, podamos humillar a nuestros enemigos con el amor y la valentía a nuestro Dios y a su Evangelio. Que el Señor os guarde, que el Señor nos bendiga y nos devuelva y nos dé esa valentía que necesitamos. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y le dijo el rey a Daniel: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Señor, mira dónde me han traído, por causa de mi amor a ti, en este foso me han tirado. Señor, es que no pueden entender que tú eres real, que no hay nadie como tú. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quién he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo, pues soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: Vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen
Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.